Si nosotros notamos, el tiempo en el que vivimos no es un tiempo fácil, es un tiempo difícil, es un tiempo en el cual nosotros nos estamos dando cuenta de todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor nuestro. Y por lo tanto nosotros que hemos sido bautizados, que hemos sido personas que hemos aceptado el llamado de Cristo, entonces nosotros en estos días difíciles, nuestro mejor anhelo sería que nosotros estemos viendo las riquezas que vienen del cielo y no las riquezas que nos rodean alrededor aquí en esta tierra, ¿verdad? Espero que en esta mañana a través del tema nosotros podamos entender que Dios lo único que quiere es que nosotros podamos enriquecernos primeramente con su palabra, pero al mismo tiempo que nosotros podamos estar seguros, queridos hermanos, que nuestra redención está cerca. Cristo viene pronto. Y si nosotros como hijos de Dios no nos preparamos y nosotros no comenzamos primeramente a analizar los tiempos en que vivimos nosotros, hermanos, aunque estemos dentro de la iglesia hoy en día, podría ser que el día de mañana no lo estemos. Así que, por lo tanto, procuremos anhelosamente que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Yo quisiera leer esto antes de entrar al tema, antes de hacer una oración. Quiero leer esto. Esto fue escrito en Suiza en el año 1886. 8 de diciembre de 1886. Quisiera que pusieran atención a esto. Dice: durante semanas no he podido dormir después de las 3 de la madrugada. He tenido una profunda intranquilidad mental a causa de la condición de nuestro pueblo. Este debería estar muy a la cabeza de cualquier otro pueblo del mundo, porque tenemos una mayor luz y un mayor conocimiento de la verdad, lo cual nos hace a nosotros más responsables de promover esa luz y no solamente profesar creer la verdad, pero sin practicarla. Cuando practicamos la verdad, estamos siguiendo a Jesús, quien es la luz del mundo. Y si como pueblo no nos elevamos constantemente y no nos hacemos cada vez más espirituales, entonces nosotros estaremos llegando a ser como los fariseos, llenos de justicia propia, mientras no hacemos la voluntad de Dios. Debemos acercarnos mucho más a Dios. Nuestra vida diaria debe tener menos del yo y más de Jesucristo y su gracia. Amén. Vivimos en un periodo importante de la historia del mundo. El fin de todas las cosas está cercano. Las arenas del tiempo se están escorriendo rápidamente. Pronto se dirá en el cielo, como dice Apocalipsis 21:6, hecho está. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, según Apocalipsis 22:11. Yo quiero en esta mañana que me acompañen a orar y vamos a pedirle a Dios primeramente su dirección. Oramos. Eterno Dios, una vez más queremos darte las gracias, Señor, porque reconocemos que somos pecadores, débiles, y que en muchas ocasiones cometemos errores. Y en esta mañana, Señor, venimos a ti, delante de tu presencia, para pedirte que por favor tú nos ayudes. Amén. Que tú, Señor, nos puedas dirigir como pueblo. Y que, Señor, en esta mañana podamos aceptar tu palabra tal como es. Amén. Que en esta mañana nadie se vaya triste a sus hogares. Que en esta mañana, al retornar a nuestros hogares, nos podamos ir felices, sabiendo y reconociendo de que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Dirige a esta iglesia, bendice a sus dirigentes, bendice a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, y que, Señor, ellos también de una manera muy especial puedan, Señor, predicar tu palabra a toda alma necesitada. Amén. Y que tú puedas venir pronto, Señor. En esta mañana, Señor, te pido que por favor seas tú el que hable y que, Señor,
yo solamente sea un instrumento tuyo. Amén. Te pido bendición, pues, y que tu Santo Espíritu sea el que dirija en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Decía que había escogido el libro de Colosenses en el capítulo 3, versículo 1, donde habla que nosotros que encontramos, ¿verdad?, que tuvimos ese encuentro con Cristo, debemos estar más preocupados de las cosas de arriba y no las de abajo. Porque es importante que nosotros como hijos de Dios veamos que en los tiempos difíciles que vivimos nosotros debemos prepararnos de una manera muy especial. ¿Cómo? Estudiando la Biblia. Segundo, predicando el Evangelio, ¿verdad? Pero hay otra cosa que es bien importante en el cristiano, porque tienes que estudiar, tienes que predicar el Evangelio, pero hay otra cosa que falta, y es la oración. Sin oración nosotros también no podemos agradar a Dios. Es importante que nosotros agrademos a Dios con nuestras oraciones. Y por lo tanto, pues en esta mañana, el pasaje que voy a leer, y por eso también el tema lo titulé ¿Cómo nosotros podemos vencer en los últimos días? La única forma que nosotros podemos vencer en estos últimos días es solamente que cada uno de nosotros verdaderamente quitemos el yo de nuestra vida y entonces nosotros le demos nuestra vida por completa a Jesús. Porque de esa única manera es que Jesús va a poder hacer la obra que necesita hacer, porque nosotros somos parte de esa luz que tenemos que predicar el Evangelio. Si la gente afuera no mira los buenos ejemplos de nosotros como cristianos, pues la gente nunca va a venir a Jesús. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser renovados nosotros para que Cristo more en nosotros, y de esa manera pues este Evangelio pueda ser predicado, como dice Mateo 24. Quiero invitarlos a la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 30. El libro de San Lucas, ustedes saben, tiene algunas escenas bien importantes que nos hablan acerca de la venida de Cristo. Y como estamos pronto esperando a Jesús que venga, nosotros debemos de estar atentos a todo lo que se nos dice en la palabra de Dios. San Lucas capítulo 17, versículo 20 al 30 nos dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió Jesús y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como relámpago que fulgura al resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Señor. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y aquí vamos a entrar al punto que yo quería llegar. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Por qué por qué quisiera yo llegar a esta parte de ver estos hechos, estas situaciones? ¿Por qué? Porque nosotros en los tiempos que vivimos estamos notando ciertas características iguales a lo que vivía la gente en aquel tiempo. Ustedes saben que después del pecado de Adán y Eva no había transcurrido demasiado tiempo, y el Hijo del Hombre, o sea, los hombres comenzaron a contaminarse de tal manera que Dios ya no podía hacer nada con ellos. Porque recuérdense que el libre albedrío fue algo que Dios lo dio, y lamentablemente la gente dejó de escuchar la palabra de Dios. Cuando aparece en la historia en el capítulo 5 del libro de Génesis, la historia de Set, el descendiente de Adán,
Se dice que Seth comenzó a vivir una vida consagrada a Dios y comenzó a dirigir a sus hijos en una vida consagrada a Dios de tal manera que todos caminaban bien. Pero llegó un momento en que los hijos de los hombres vieron a las mujeres de las otras naciones y comenzaron a contaminarse uno con otro. Al contaminarse uno con otro, empezaron a desviarse de lo que Dios quería. Y entonces esa generación en la que nosotros vemos en los tiempos de Noé, que ya no tenían control en sí mismos. Estaban completamente descontrolados. ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿Está controlado? No. El mundo de hoy está descontrolado. El mundo de hoy camina desenfrenadamente, haciendo una y otra barbaridad y no les importa nada. Y por lo tanto, como a ellos en esta situación no les importa nada, el Señor aún está tratando la manera de que estas personas no se pierdan. ¿Cómo el Señor está haciendo de una manera especial que estas personas no se pierdan? Lo está haciendo a través de ti y a través de mí. Porque nosotros que estamos en la iglesia, ahora en estos tiempos que vemos que la gente se está perdiendo afuera, el propósito de Dios es que nosotros podamos, ¿verdad?, salir y predicar ese evangelio. Dios, en el capítulo 6 del libro de Génesis, en los versículos 6, 5 y 7, el Señor allí se arrepiente de haber hecho al hombre. Y en el capítulo 6 comienza la historia de Noé, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios le permitió a Noé que predicase 120 años. Y ¿saben qué es lo que más me impresiona a mí? Es que no solamente le permitió Dios a Noé que predicara 120 años. A través de la predicación de Noé muchas personas comenzaron a creer en el plan de la salvación. Y algunos de ellos todavía ayudaron a Noé a construir el arca. Pero cuando llega el momento del diluvio, ¿qué sucede? ¿Cuántas personas se salvan? 8. Solamente 8 personas. La Biblia me está hablando de un remanente ahí nada más. Pero si nosotros vemos que Dios, a pesar de que se arrepintió en el capítulo 5, al final, de cómo el hombre estaba actuando, Dios quiere darle otra oportunidad. Y por eso aparece el justo Noé predicando la palabra de Dios y la gente comienza a creer. Hermanos, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces tú has tenido la oportunidad de predicar el evangelio? ¿Cuántas veces tú has tenido la oportunidad de llevar las nuevas buenas a gente? Y tú has sentido aquel gozo porque las personas a las cuales tú les has predicado han venido hasta aquí a la iglesia y entonces se han bautizado. Tú has sentido una alegría muy especial, ¿verdad? Y yo te pregunto algo, ¿qué sucede cuando estas personas nosotros no las cuidamos o por algún descuido o por alguna situación estas personas se van de la iglesia? Es una situación difícil a veces, pero sucede. El problema es de que estas personas han creído en Jesús, han venido a la iglesia, se han bautizado, pero por alguna razón que nosotros no entendemos, se van al mundo y comienzan a perderse. Y si Cristo viene, ¿qué sucederá con ellas? O sea, ¿qué sucederá si Cristo viene y si estas personas que un día han aceptado el mensaje, han estado en la iglesia, han estado cantando en la iglesia, han estado predicando en la iglesia, han estado haciendo obra misionera, han estado dando estudios bíblicos, pero un día se alejan de Dios? ¿Qué esperanza pueden tener ellos? Pongo este ejemplo porque en la vida de Noé sucedió eso. Hubieron muchas gentes que creyeron en el evangelio, pero a la hora de ver que pasaron 120 años, no venía un diluvio, no llovía, no había nada, la gente empezó a decir, ok, mejor nos vamos. Y eso podría suceder, hermano. Nosotros no tenemos una fecha exacta cuando Cristo venga. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Cristo está pronto a llegar. ¿Cómo lo sabemos? Por los acontecimientos que están sucediendo afuera. Cada día sucede algo diferente. Pero hay algo que falta todavía y que todavía no se ha llegado a realizar. Cuando esto se llegue a realizar, hermanos, entonces ténganlo por seguro que Cristo viene. Todavía no se ha legalizado,
la situación del domingo como día de descanso. Eso falta todavía para que se cumpla. Y al cumplirse eso, estamos más pronto de que Cristo venga. Amén. Por lo tanto, es que nosotros hoy tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos en una plena comunión con Dios. ¿Saben? El pasaje que habla la Biblia de Sodoma y Gomorra habla que en los tiempos de Sodoma y Gomorra la gente también se daba en casamiento, la gente estaba desenfrenada completamente. ¿A causa de qué? El libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50, tal vez por el tiempo no lo vamos a leer, apúntenlo, es Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50, dice que Dios se dio cuenta que Sodoma y Gomorra, estas ciudades, estaban llenas de soberbia. Estas ciudades tenían mucho pan, tenían abundancia de comida, pero había algo que los hacía más difíciles todavía de tratar, que estas personas eran arrogantes, personas que creían que eran autosuficientes y no tenían la necesidad de Dios. Hay otra parte ahí mismo en el versículo 50 que dice que estas personas se mantenían ociosas. La palabra ociosa significa una persona que se mantiene inactiva, una persona inútil, que no hace nada, que solamente se dedica a estar tal vez acostado, sentado o maquinando ideas que no son propias para la salvación, y de esa manera es que esa gente se mantenía. Si ustedes comparan las ciudades de Sodoma y Gomorra a los tiempos de Noé, ustedes se van a dar cuenta que en los tiempos de Noé la gente se daba en casamiento y andaban haciendo barbaridades a tal punto que si algo afectó tanto a esa gente fue que violaron tanto el séptimo mandamiento de la Biblia, que habla de no adulterarás, que dice que algunas personas que tenían su cónyuge, su esposa, a veces gustaban de otra persona y entonces veían, iban y traían a la otra persona y querían convivir con ella. Al ver el esposo de la otra que se estaba llevando a su esposa, venía y quería contender con él. El espíritu del otro era solamente devolverle lo malo, era capaz hasta de matarlo. O sea que no había un control propio. La gente estaba desenfrenada. Lo mismo sucede en este tiempo que estamos hablando de Sodoma y Gomorra, que estas ciudades estaban tan llenas de abundancia, tan llenas de todo, que la gente no tenía necesidad de Dios. Hermanos, vivimos en un país en el cual aquí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si ustedes un día han llegado a hablarle a la gente la palabra de Dios, y ustedes están conformes estudiando la Biblia, dando los estudios bíblicos de la fe de Jesús, pero cuando ustedes saltan al día sábado, han tenido alguna respuesta negativa de las personas. ¿Por qué? Porque la gente siempre está buscando esto. No están buscando la salvación, están buscando el dinero, están buscando cómo estar solventes económicamente, sin pensar que su salvación se está perdiendo. Eso sucedía con la gente de ese tiempo. Aunque Noé predicó, aunque Noé les dijo, la gente no creyó. Cuando Sodoma y Gomorra tuvo que ser destruida, recuérdense que en el capítulo 18 del libro de Génesis se aparecen los ángeles y aparece Dios ahí mismo, y Abraham intercede por su pueblo. Y si ustedes notan, ya en el capítulo 19 del libro de Génesis viene y cae fuego y azufre sobre las ciudades. No vamos a leer todos los versículos porque por el tiempo, solo estoy dando más o menos una pauta de dónde está toda esa historia, capítulo 18, capítulo 19 de Génesis. Y dice claramente que Abraham intervino delante de Dios y le preguntó a Dios que si habían 10 justos era capaz de perdonar a esa ciudad. Y Dios le contestó que sí podía perdonar. Y ahora pregunto, ¿cuántos habían ahí? ¿Habían 10? La Biblia me habla de Lot nada más y su familia, pero que recuérdense que las hijas de Lot no quisieron salir, y Lot había guardado todavía en su corazón algo muy especial, que era la hospitalidad. Cuando hospedó a los ángeles, después del hospedaje de los ángeles, en la noche los ángeles casi empujados lo tuvieron que sacar de la ciudad para que no pereciera.
Entonces nosotros vemos de que Dios tiene en sí un plan de salvación muy especial. Dios quiere que la raza humana se salve. Dios quiere que la raza humana llegue a entender que Él es un Dios de amor, un Dios que todo el tiempo está luchando día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Dios está luchando por la salvación de la gente de afuera. A lo mejor a ti se te ha hecho difícil predicar la palabra de Dios, a lo mejor. A lo mejor en los tiempos que vivimos tú te has preguntado por qué como miembro de iglesia a lo mejor en este año no he traído a nadie a la iglesia, a lo mejor no he podido ser un reflejo especial de Jesús y no he podido hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Yo quiero decirte en esta mañana, querido hermano, que si tú necesitas cambiar tu forma de ser, Cristo te puede ayudar. Amén. Si tú necesitas cambiar tu forma de pensar, Cristo te puede ayudar. Si tú, hermano, necesitas que tu matrimonio sea un ejemplo en la iglesia y tu matrimonio crezca espiritualmente, puedes pedírselo a Jesús y Él te va a ayudar. Si necesitas cambiar tu ego porque a lo mejor tienes un ego demasiado grande, a lo mejor te crees autosuficiente dentro de la iglesia, yo quiero decirte que eso puede ser cambiado si tú le entregas tu vida a Jesús. Hermano, necesitas dejar de pecar cada día, tú lo puedes dejar de hacer si tú te pones en las manos de Jesús. Yo quiero decirte con toda seguridad que el día que Dios quiso ayudar tanto a los antidiluvianos como a los de Sodoma y Gomorra, Él también, fíjense bien, Él todavía a nosotros nos quiere ayudar. Y lo único que nosotros tenemos que decir es que queremos. O sea, que yo quiero ser salvo, que yo quiero obtener esa salvación. Y de esa manera, pues, Cristo lo va a hacer por ti, lo va a hacer por mí. Porque eso es lo único que Él espera. Hermanos, es tiempo en que nosotros como iglesia veamos nuestra condición y que nosotros dediquemos más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Los tiempos no son difíciles. Nosotros debemos pedirle a Dios que si tenemos que salir, a lo mejor yo no estoy diciendo que te vayas de este país en este momento. El Señor te lo va a indicar cuándo tú te tienes que ir. Pero sí quiero decirte que de una u otra manera, donde quiera que te encuentres va a llegar una destrucción repentina. Estés aquí o estés en tu país, va a haber destrucción repentina. Lo importante es que tú y yo, como hijos de Dios, nos consagremos. Amén. Y de esa manera nosotros podemos alcanzar esa salvación que necesitamos. Amén. Quiero decirles que el Señor Jesucristo, en su plan de salvación que trazó, aunque los antidiluvianos no lo conocieron, aunque las personas que predicaron, los profetas, no lo tuvieron a Él allí presente predicando como lo hicieron los apóstoles, hermanos, ellos vivieron con una esperanza grande de poder ver a su Salvador. Amén. Hoy en día nosotros aquí estamos en la iglesia y nosotros no podemos ver a Jesús. Sin embargo, hay alguien que nos conduce a conocer a Jesús. Y yo quiero dar gracias en esta mañana al Espíritu Santo porque es por medio de Él que nosotros vamos a Jesús. Nosotros no podemos ir a Cristo si no lo conocemos, pero el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, nos da el conocimiento y es a través de Él que nosotros hoy tenemos en nuestra conciencia quién es Jesús. El plan de la salvación que Cristo trazó fue un plan tan especial. Y nosotros deberíamos, como hijos de Dios, aceptar ese plan de salvación. Amén. Porque, queridos hermanos, hoy estamos dentro de la iglesia, como les dije hace unos momentos. Pero si tú y yo no nos cuidamos, si tú y yo no nos dedicamos a hacer las cosas que Dios quiere, si tú y yo no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios a hacer las cosas, posiblemente
no estoy diciendo literalmente, posiblemente tú y yo podríamos estar fuera de la iglesia. Y qué tristeza, porque imagínense ustedes, los tiempos que nosotros pasamos en comunión con Dios no son tiempos perdidos, son tiempos maravillosos. Porque déjenme decirles, cuando tú y yo practicamos y hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos felices. Amén. Yo quiero contarles esta historia. Conocí a una persona, una hermana muy consagrada de la iglesia, hace más de 15 años. Y yo me admiraba en realidad el deseo que ella tenía de salvar almas. Miren, hermanos, no era una experta estudiando profecías, no lo era. No era una experta tampoco hablando acerca de justificación por la fe, no era una experta. Pero tenía un don tan especial que Dios la utilizaba de una manera muy bonita. ¿Saben cuál era ese don que ella tenía? Era una persona muy amable y muy carismática, que cuando ella se acercaba a las personas y las hablaba y las saludaba, ella comenzaba a tener una conversación con esa persona. Y déjenme decirle que yo trabajé en un grupo pequeño con ella, y esa hermana era tan dedicada, y los estudios bíblicos a lo mejor ella no los podía dar, pero los repartía. Y déjenme decirle que en menos de un año, ese grupo pequeño había ganado más de 13 almas. Amén. ¿Gracias a quién? Al trabajo que Dios le había dado a ella. ¿Con qué? Con su amabilidad, con su espiritualidad, con su hospitalidad que tenía. Y a veces nosotros, pues sabemos un poquito más. Y lo que nos falta a nosotros es deseo de hacerlo. Cuento esto para que nosotros veamos de que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, no hay necesidad que tú te sepas todos los libros de profecía. Simplemente si te dejas guiar de Cristo Jesús, tú puedes ser transformado y tú puedes ganar almas, así como lo hacía esta hermana, continuamente llevando almas a los pies de Jesús. Amén. Quiero en esta mañana, quizás vamos a ir terminando, leer esta otra parte. Me gustaría que pusieran atención. Dice: estimados hermanos, el Señor está por venir. Elevad vuestros pensamientos y levantad vuestras cabezas y regocijaos. Queremos pensar que los que oyen las gozosas nuevas, los que pretenden amar a Jesús, estarán llenos de un gozo glorioso. Estas son las buenas nuevas llenas de gozo que deberían galvanizar a cada alma y que deberían repetirse en nuestros hogares y comunicarse a las personas con quien nos encontramos en la calle. Quiero hablar a nuestro pueblo de todas las iglesias a nivel del mundo. Despertaos de los muertos y Cristo os dará su vida. Las almas están pereciendo por falta de la luz de la verdad, tal como fue dada por Jesús. En esta obra no se necesita personas que profesen el cristianismo únicamente cuando hay dificultades. La religión, escuchen esto, la religión basada en las emociones y los gustos no se necesitan en este tiempo. La religión basada en emociones y los gustos no se necesitan en este tiempo. Tiene que haber un reavivamiento de nuestra fe y de la proclamación de la verdad. Nosotros tenemos que reforzar nuestra fe y predicar la verdad para que Cristo venga pronto. Amén. Voy a leer la última parte. Quiero ir al libro de Colosenses, en el capítulo 3. Dice San Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba.